¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar su semana conmigo. Semana de medición de fuerzas en la contienda por la Casa Blanca. Donald Trump arrasa en la votación del supermartes y se asegura la candidatura republicana, mientras que el presidente Joe Biden da el discurso político quizás el más importante de su carrera. Tendremos el análisis y los detalles. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, Francia consolida el derecho al aborto en su constitución. Haití vive una crisis de inseguridad y violencia. Más de 300,000 personas han sido obligadas a dejar sus localidades. La polarización no solamente es un fenómeno mexicano, es global y hace más difícil la resolución de conflictos y las guerras como la de Ucrania o Gaza. Esta noche converso en el estudio con la diplomática noruega Mona Juul. Quédate conmigo los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Esta semana fue definitivamente la semana de Donald Trump. El empresario ya tiene asegurada la vía libre para ser el candidato a la presidencia del Partido Republicano, mientras que del lado demócrata el presidente Joe Biden también tiene el camino ya listo para buscar la reelección. Hagamos un repaso de lo más importante de la semana en esta elección. Así quedaron los resultados de las votaciones en 16 entidades de la Unión Americana el pasado martes 5 de marzo, el llamado supermartes. Por un lado, los republicanos. Primero, Donald Trump se asegura las victorias en 15 de los 16 estados. Aquí los vemos en pantalla. Nikki Haley, su ex rival, solamente ganó en Vermont. Después de este supermartes, Nikki Haley esta semana ya anunció que se retira de la contienda, mientras que Donald Trump se aseguró otra victoria, una victoria judicial. La Suprema Corte de Justicia decidió que sí puede competir en todos los estados. Del lado demócrata, veamos ahora cómo está el panorama para los azules, para el partido del presidente Joe Biden. Sin sorpresas, el presidente Biden ganó todo, ganó los 16 estados que estaban en disputa, pero sí tuvo algunos pequeños problemas, sobre todo un voto de protesta en Maine, en donde la población musulmana americana le dijo que no quiere que sea el candidato. 16% de los votantes en ese estado dijeron que el presidente Biden no debería ser el candidato demócrata, esto por su postura frente a la guerra en Israel y la postura de apoyo a Israel y la falta de empatía, como lo que ven una falta de empatía ante los palestinos. Por su lado, los demócratas también ya reaccionaron ante esto porque la vicepresidenta Kamala Harris ya pidió un cese al fuego en Israel. ¿Qué sigue después del supermartes? En las próximas semanas vamos a ver ya a los candidatos, ya oficialmente como candidatos de ambos partidos. Tendrán los delegados completos. El presidente Biden necesita 1,919, el expresidente Donald Trump 1,215. Vendrá la pelea por el dinero, quién consigue recaudar más fondos para la campaña presidencial, y después en las siguientes semanas también veremos la pelea por quién será el compañero o la compañera de fórmula a la vicepresidencia. Así las cosas esta semana, pero seguimos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunció el que quizás sea el discurso político más importante de su vida y de su carrera política. Biden ofreció su tercer discurso del Estado de la Unión y lo hizo en cadena nacional, una oportunidad de oro para dirigirse directamente al electorado que decidirá si le da la reelección en noviembre. Los detalles los tiene el corresponsal Ariel Mutzazos desde Washington, D.C. Tras la salida de Nikki Haley de la contienda interna republicana, las preferencias electorales en Estados Unidos están experimentando un reacomodo. El retiro de Haley favorece en parte a Trump, pero irónicamente también a Biden. De acuerdo con distintas encuestas, dependiendo del estado que se observe, entre el 35 y el 50% de las personas que apoyaban a Haley no van a votar por Trump. El presidente de Estados Unidos lo sabe y minutos luego del anuncio de Haley emitió un comunicado llamando a los simpatizantes de la ex precandidata republicana a sumarse a su campaña, resaltando que estaban de acuerdo en la amenaza que Trump representa para la democracia. Pero no todos los votantes republicanos que no apoyaron a Trump van a respaldar a Biden. Hay una tercera opción conocida como de voto no comprometido o vote for uncommitted, que llama a protestar anulando el voto, escribiendo en la boleta alguna frase de inconformidad con las políticas de Biden hacia Israel y Gaza. El movimiento uncommitted no solo incluye a republicanos anti-Trump, sino también y sobre todo a demócratas inconformes con Biden, muchos de ellos de origen árabe o musulmán. Sí, pero nosotros no hemos votado. Fuimos ahí adentro y escribieron Libre Palestina, es la única cosa que no estamos escribiendo hoy. Hasta antes del discurso de Biden sobre el Estado de la Unión, pronunciado la noche del jueves, todas las principales encuestas nacionales daban a Donald Trump ya una ventaja de entre 2 y 5 puntos porcentuales sobre Biden en la carrera por la presidencia. Se sabía que el mensaje de Biden era la única oportunidad de ese tipo que el presidente tendría en todo el año para convencer sobre la que considera amenaza de Trump a la democracia.
contrastar sus logros y políticas con las de su antecesor y demostrar que sus capacidades mentales y físicas no están tan mermadas como sus detractores han señalado. Biden ofreció el jueves un Estado de la Unión memorable, que fue probablemente el mejor discurso de su carrera política, en el que se le vio vigoroso, combativo, confrontando a las y los legisladores republicanos en su casa, aparentemente de buen humor y seguro de sí mismo, haciendo uso de bromas, sarcasmo e ironía para conectar mejor y con inesperada lucidez y fluidez para sus 81 años de edad. In my career, I've been told I was too young. By the way, they didn't let me on ascended elevators for votes sometimes. Not a joke. And I've been told I'm too old. En una encuesta del New York Times esta semana, el 73% consideró que Biden es muy viejo para ser un presidente efectivo, frente a un 42% que dijo lo mismo de Trump. Los demócratas tienen enormes retos por delante si quieren reelegir al presidente y lograr mayoría en ambas cámaras. Deberán captar a un número importante del voto republicano anti-Trump y contrarrestar el atractivo del movimiento uncommitted en su propio partido, además de mantener y acrecentar la buena percepción y momentum que el discurso de Biden logró, incluso en términos de su edad. En los próximos días las encuestas darán cuenta de cuánto impactarán los acontecimientos de la semana que terminó en las preferencias electorales. Si lo logran, el siguiente reto será mantener y acrecentar el liderazgo de un presidente que, contrario al apodo de dormilón que Trump le puso, parece estar muy despierto a sus 81 años. The very idea of America is that we're all created equal and deserves to be treated equally throughout our lives. We've never fully lived up to that idea, but we've never walked away from it either. And I won't walk away from it now. En Arlington, Virginia, Ariel Moutsatsos, Noticias Nmas. En otros asuntos, el viernes pasado el mundo conmemoró el Día Internacional de la Mujer con protestas, con foros, con anuncios gubernamentales de programas sociales y también con denuncias de violencia contra las mujeres. En el marco de este día, Francia reformó su constitución para consolidar el acceso al aborto como un derecho. Desde Madrid, la corresponsal Yolanda Fernández preparó el siguiente material. Francia hizo historia tras reformar su constitución para garantizar la libertad de cualquier mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo. Una cámara puesta en pie y un largo aplauso de los parlamentarios franceses en el Palacio de Versalles. El voto feminista en un país donde el 80% de la población apoya el derecho al aborto. Nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres. La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Francia desde 1974, cuando la abogada y política Simone Veil luchó por su despenalización. Incluirlo ahora en la Constitución no solo consolida décadas de lucha feminista, otorga a este derecho mayor protección y lanza un mensaje a sus detractores en el escenario internacional, como Estados Unidos, Polonia o Argentina. Oui, la liberté d'avorter reste en danger, consubstantiellement menacée. Car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. Con el sellado del nuevo texto constitucional, el país galo dio un paso al frente en la defensa mundial del aborto y abrió la puerta a una nueva etapa.
incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para que otros países comunitarios sigan su estela. En España, Yolanda Fernández, Noticias, Nmas. En otros temas, Haití es el país más pobre del continente americano, una isla que se ha visto acechada por desastres naturales, como el sismo del 2010, y por desastres políticos, como el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Y la calma no llega. Desde enero de este año han sido asesinadas más de 1,000 personas y cientos de miles más han sido desplazadas por la violencia. El siguiente es un trabajo de mi compañera Ana María Islas. Si Ariel Henry pas démissionné, le pays a aller droite vers un génocide. Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. La escalada violenta provocada por bandas armadas en Haití y en ausencia del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra en Puerto Rico, mantiene a Haití en un estado de emergencia que se extenderá al menos por un mes más. Hace una semana, poco después de que el primer ministro Ariel Henry acordara celebrar elecciones generales a mediados de 2025, mientras participaba en una reunión de líderes caribeños en Guyana, se elevó la tensión. Henry había viajado a Kenia para promover el despliegue de una fuerza policial respaldada por la ONU para ayudar a combatir las pandillas en Haití. La chispa estalló en las calles. Comisarías incendiadas, secuestros, ataques al principal aeropuerto que permanece cerrado y toma de las 2 prisiones más grandes de Haití, liberando a más de 4,000 reclusos. Acciones organizadas por pandillas que amenazan con derrocar al Ejecutivo y que han generado el desplazamiento forzado de miles de familias. Los ataques de los últimos días han cobrado la vida de decenas de personas, incluidos varios agentes de la policía. También ha dejado más de 15,000 personas sin hogar, que se suman a los aproximadamente 300,000 haitianos obligados a desplazarse debido a conflictos entre pandillas en los últimos años. Pour me compter Ariel Henry, jusqu'à dernier goût de sang nous. Sam ka dit, n'a goumé compter Ariel Henry jusqu'à ce qu'il vienne démission. Et nous te répétons déjà. Grupos armados que suelen estar divididos y luchan por extender sus territorios respectivos, pero que han anunciado que unían sus fuerzas contra el gobierno. Jimmy Barbecue Charicia, un ex policía convertido en líder de la alianza de bandas Familia G9, es una de las figuras públicas que está detrás de la escalada de violencia de los últimos días. N'a goumé compter Ariel Henry jusqu'à dernier goût de sang nous. Sam ka dit, n'a goumé compter Ariel Henry jusqu'à ce qu'il vienne démission. Et nous te répétons déjà, et nous-mêmes nous vivons ensemble. Je parle de nous vivons ensemble. Nous pouvons pour nous faire alliance à Diab, nous pouvons pour nous dormir même côté à Diab, nous avons joué côté Ariel Henry. Las preocupaciones sobre escasez de alimento y provisiones se elevaron ante el aumento de saqueos de contenedores en el puerto principal de la capital. Y la atención médica está al borde del colapso, por escasez crítica de personal médico, equipos, camas, medicamentos y suministros de sangre para atender a los pacientes con heridas de bala. This situation is beyond untenable for the people of Haiti. Since the beginning of the year, a staggering 1,193 people were killed and 692 others were injured by gang violence. La ola de violencia de la última semana se enmarca en la volátil situación política y de seguridad que vive Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que dejó al país sumido en incertidumbre y la agitación, con un gobierno que fue retomado sin el voto popular por Ariel Henry. El 19 de febrero pasado, Martine Moïse, viuda del presidente fallecido y sobreviviente del atentado, fue acusada junto con otras 50 personas por su presunta implicación en el asesinato de 2021. Moïse acusó a quienes ostentan el poder actualmente de intentar culpar a las víctimas y desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen. Ana María Islas, Noticias, Nmas. Llegó el momento de una muy breve pausa, pero al volver converso aquí en el estudio con la diplomática noruega Mona Juul. Vamos a hablar sobre la guerra en Gaza, sobre polarización y sobre otros temas. No te vayas, esto es Foro Global, ya volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Esta noche recibo con muchísimo gusto a la embajadora Mona Juul, quien ha sido representante de Noruega ante las Naciones Unidas, embajadora de Noruega ante Israel y ante el Reino Unido. Juul es una de las negociadoras globales de los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y Palestina, así como presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU. Una diplomática de peso pesado, y I'm very happy to have you here tonight. It's an honor. Welcome to Mexico and welcome to Foro Global, Ambassador Juul. Thank you so much for inviting me here. On the contrary, I follow a conversation you had yesterday with young diplomats at the Mexican academic diplomatic career. You talk about polarization, and you talk about polarizations as being one of the global challenges, the unprecedented challenges that the world confronts today. But I wanted to start this conversation by asking you precisely, what do you mean by that? Because polarization, it may seem like the current situation in many countries, and countries and societies are divided among some issues like abortion, LGBT rights, nationalism. But when you talk about the global arena, what exactly do you mean by polarization? It's nothing new that the world is polarized. I mean, we have had this polarization, I mean, between the East and the West, and we have also had, of course, also previously a little bit of a sort of a North-South divide in the world. But I think it is a feeling among all of us that these days, especially maybe also accentuated by the Russian invasion in Ukraine, we see now the terrible developments in the Middle East with the war in Gaza, and I think all this has sort of made the impression, and I think especially maybe in what you would call the global South, that the world is sort of not one, that there are different standards being applied in the West, seen from the global South point of view, and you see a little bit of a competition of the narratives of what should international cooperation and the multilateral system be based on. Is it the model that we developed after the Second World War with the UN, with the rule-based order, with the UN Charter? I mean, insisting that aggression from one country to another, especially what we see now, a big country invading a small one, meaning that sort of... Meaning Russia, Ukraine, right? Exactly, that sort of might make right if you don't have a rule-based system. Sure. And I think we see now that in order for us to be able then to unite on preserving this system, that there are some rules when it comes to how you operate in the world, and also the fact that we need to cooperate in order to tackle all these global challenges that are there. I mean, from climate to transactional crime, migration, health, as we saw during the pandemic. Sure. All this, we need to be together. And if there are an impression or a feeling among countries, especially then again maybe in the South, that we in the West apply double standards. I mean, we are not in a good place. We need to work together. But tell me a little bit more about it, because there was like a global consensus on some core values after the Second World War. The world knew that they had to talk between among countries in a multilateral organization such as the UN. But today in the 21st century, that seems not to be the case. There are some countries that are not trusting the international system, perhaps because they feel left behind. They feel that the multilateral organizations have done nothing or very little for them. How can we change that? And I know that Mexico and Norway had worked together in talks about reforming the UN. I had the privilege of interviewing Prime Minister Erna Solberg a few years ago, and she talked about the similarities between Mexico and the UN. Are you optimistic that this can be changed, and what kind of reform can we achieve?
I remain an optimist on most issues, and I think it's so important that we actually do everything possible to change that, because I think your description is perfectly right. I think so many countries now, and in so many parts of the world, they feel that for instance, the UN is not representing their interest. And of course, I think it's also very important for all of us to admit that there are some malfunctioning of the system, and we need to unite also to repair that. But then we need to listen to the concerns of countries feeling that this is not working for them, because it should work for all of us, and we should work together. That's why it's so important that we continue to reform the system so that it is more representative. For instance, in the Security Council, we need to have a reform. I mean, it was set into place, I mean, after the Second World War. It doesn't represent the world of today. But also generally in the UN, of course, there is a lot of ineffectivity. There is a lot. We need to more streamline the system, and we need to make sure that the representation of the majority of the world is being better. You talk about precisely about one of the main issues that divide the world today, the representation at the United Nations Security Council. And some countries are talking about getting rid of the veto powers, the 5 permanent members that they block conversations about ceasefire in Israel today. And I know you have a vast experience in the Middle East. You were one of the main negotiators of the peace accords, the Oslo peace accords, when for the first time you did something that looked impossible. The Israeli government recognizing the Palestine Liberation Organization as the representative of the Palestinian people. But today, if you look at the world and the current situation in Gaza, you see that the US has blocked 3 times a resolution at the United Nations Security Council for a ceasefire. Is it possible today? I know you've done it in the past, that you have somehow managed to get a resolution from the Security Council for peace in the Middle East, like the one we're talking about. But today, are you still optimistic that peace can be forged in the Middle East? Let me just say that we regret the use of power, being it from the US related to the Gaza and the Russians related to the war in Ukraine. And we are working very well together with Mexico on trying to do everything that one can restrict the use of veto. It's hard to get rid of it, because I think most countries that have it would like to keep it, but we need to make sure that it is used as little as possible. When it comes to the situation in the Middle East, and in particular related to the Palestinian question, I think now we are at such a low, terrible point in this relation, and I think that is being realized now in the whole world. And there is now the time that we really need to put that question and the issue and the right of the Palestinians for their own state, meaning the 2-state solution. We need to do whatever it takes now. And I think we see quite a strong unity among countries of the world. I mean, we see it in the Security Council, we see it now in the Arab world, we see it with the Americans, the Europeans. Everybody is talking about the need for a political process leading to the 2-state solution. And I think it will take time. I mean, first we need to have a ceasefire, and we need to have maximum humanitarian assistance and the rebuilding of Gaza. But parallel to that, we should also have a political process where all the world would be supporting the parties to get to the table and to reach an agreement on the 2 states. Recognizing that some countries are talking about genocide in Palestine as well. Yeah, it is. I mean, unbelievable what's going on, and it needs to be stopped. And of course, Israel has a strong obligation on their part. We recognize their right to self-defense, but the war they are conducting now needs
to be done within the rules of war in the name of humanitarian law, where the protection of civilians is the first and foremost that has to be implemented. Finally, your work is very inspiring, and as an internationalist myself, it's really a privilege to have you here. Your work is so inspiring that even inspired a playwright. It even inspired a TV series. What would you say to a young international relations students today about their future? Yourself, you have changed your academic and intellectual interests from Africa to the Middle East, from social worker to a diplomat. What would you tell a young female or male international relations student today? I always say that we need more diplomacy these days, and we need more people engaging in reaching out and conducting dialogue with the rest of the world. And I think being a diplomat, going into that service where your main task is exactly that, I can't think of any more meaningful work. So I will encourage all young people coming from different kind of backgrounds, also academically. You don't need to be an expert on international relations, but you need to have the passion, and you need to have a strong will to really try to make a difference and to engage with other people, other countries, even far away from where you are. Ambassador Juul, thank you so much for being here tonight, and welcome back to Mexico anytime. Thank you so much. Thank you. Gracias a ustedes por haber seguido esta conversación. Esto es Foro Global. Gracias por cerrar la semana conmigo. Nos vemos la próxima semana. Soy Genaro Lozano. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches.